Buenas y bienvenidos una vez más al episodio de esta semana. Espero se encuentren bien. El día de hoy tenemos un invitado con el cual vamos a hablar sobre todo de deporte, salud mental em, y todo lo relacionado a eso. Él ha pasado por diferentes procesos durante su vida y creo yo que su testimonio puede ser interesante de escuchar y ayudar a bastantes. Antes de empezar, el 80% de las personas que están viendo estos videos no está suscrita, así que si les gusta suscríbanse, así nos ayudan y también compartan para que esos testimonios lleguen a más personas. Pero bueno, sin más antelación, el día de hoy estaremos conociendo a Santiago Abarca. quién es Santiago Abarca, a qué se dedica, qué hace. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme, ¿verdad? Yo soy una persona que intento, ¿verdad? Me esfuerzo por tratar de llegar a ser futbolista profesional. Estoy pues cerca, digamos, cada día más cerca, pienso yo. También soy una persona a la cual pues, estudio con mi familia, obviamente, y trato de hacer como mis cosas, pero bueno, también importante es que tengo 19 años y estamos viviendo el proceso poco a poco. No, genial, genial. La verdad me hace mucha ilusión tenerlo aquí. Y nos conocemos ya desde hace bastante tiempo. Ujú. Y, y siento yo, como mencioné al principio, que has vivido muchas cosas y has atravesado cosas que muchos no saben, la verdad. Muchas personas no saben. Muchos no saben. Entonces, me alegra tenerlo aquí y que esté dispuesto a compartirlo. Claro. Vamos a tocar el primer punto porque lo mencionó. Estás en el camino de buscando ser futbolista profesional. Ujú. ¿Cómo ha sido hasta ahora? ¿Cómo te sentís? Toda la parte mental, porque un episodio anterior a este ya habíamos mencionado un poco este tema por encima, pero con vos quiero profundizarlo mucho. Ujú. ¿Qué piensa un futbolista durante esos procesos? Bueno, la verdad es un proceso que la gente no ve. Eso es, como vos decís, está como en la parte de atrás. La gente no lo ve, pero es muy difícil, muy agotador mentalmente el saber que uno tiene que hacerlo bien todos los días, que un día malo puede ya ser que ya no lo pongan o que ya no salga titular o cosas así. Entonces es muy cansado mentalmente, también de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, ¿verdad? Porque bueno, uno está joven, está como en el auge donde todos los amigos quieren salir, Sí. quieren ir de fiesta, ir a tal lado, salir a comer o bueno, en situaciones así uno pues a veces no puede porque tiene partido, tiene entrenamientos, tiene que descansar, entonces es muy cansado, muy tedioso el hecho de tener que ver a los demás saliendo y uno decir, bueno, yo no puedo porque quiero llegar a mi sueño y Sí. a veces saber que puede ser que ese tiempo que uno le dedicó no se le dé, digamos, porque pues, todo tiene su motivo, ¿verdad? Entonces puede ser que a veces uno no llegue, entonces también ese tema le come a uno la mente, el hecho de decir, bueno, y si en verdad voy a llegar o solo estoy perdiendo mi tiempo o así, Ujú. entonces es un poco cansado, pero bueno, se hace el esfuerzo. Pero ahí va, ahí va. Ahí voy, bueno, ahí, eso creo. Bueno, mencionó un tema que es lo de la gente sale, todo alrededor lleva una vida normal, ¿verdad? Ujú. Para muchos. Y vos no. ¿Cómo es el día al día de un futbolista, en tu caso, alto rendimiento ya? Eso es lo que está antes de un equipo, el primer equipo, el equipo ya que juega, ¿verdad? En televisión y todo eso. ¿Cómo es su día a día? ¿Qué tan cansado? ¿Verdad? ¿Qué hace durante Bueno, la semana? para mí es cansado, ¿verdad? Tal Ok. vez para las personas que lo vean piensen que no. Pero bueno, digamos, cuando entreno con el alto rendimiento, mi día empieza a las 4:40 de la mañana. Me levanto un toque Bueno, temprano, la verdad. un poquito. Ahí me baño, agarro una galleta y me la voy comiendo y bueno, voy al entreno. Entrenamos de 6 a 7:30, 8, depende del día. De ahí, bueno, salgo, voy al gimnasio, porque siento que uno tiene que, también eso es otra cosa que no se ve, el trabajo extra, ¿verdad? Sí. Entonces de ahí voy al gimnasio, ya después del gimnasio llego a mi casa, me baño, ayudo un poco en la casa, en los oficios que me toquen, que la verdad eso no es como muy bonito porque me da pereza, pero bueno, toca. Ayudo en la casa, a veces cuando puedo descanso, me duermo un ratito, tal vez una siesta de una hora o tal vez menos. Sí. Y bueno, ya después como a las 5 en adelante tengo clases de la U, que bueno, matriculé a esas horas, ¿verdad? En este Joder, caso, sí. y ya después ya descanso, me duermo casi siempre a las 10
A las 10 ya no me da más el cuerpo y ya estoy durmiendo. No es que quiera dormirme a las 10, es que ya no me da y a esa hora ya estoy cansadísimo. Sí. Entonces su día empieza de 4:40 de la mañana y termina hasta las 10 de la noche. Exactamente. Y todos los días de la semana. Todos los días, bueno, tal vez el fin de semana cambie un poco, ¿verdad? Porque hay partido, entonces, por ejemplo, el día del partido, no sé si el partido es a las 2, me levanto un poco más tarde o tal vez más temprano, depende de la hora del partido. Sí, Ya voy al partido y ya después descanso todo el fin de semana, eso sí. sí. Entonces técnicamente realmente descanso un día a la semana. Técnicamente así, sin hacer nada de ejercicio, sí, Güey. un día. Y obviamente toda esa sobrecarga, esa exigencia del cuerpo, muchas veces llega a consecuencias físicas. ¿Has sufrido Sí. de lesiones? Que Ah, no, por lo... sí, bueno, he sufrido varias, la verdad. Entre ellas, bueno, varios esguinces, desgarres, pero la que yo siento que es como la más fuerte que me ha pasado fue que me sobrecargué mucho y no quise escuchar como mi cuerpo, ¿verdad? Sí, Eso que dicen que hay que escuchar el cuerpo. sí. Entonces yo empecé a jugar y me dolía y yo decía, no, no, esto es que la mítica frase de cofal y vámonos. Ah, Entonces yo me cofaleaba y seguía jugando hasta que un día en un partido como que alcé la bola y me pegaron un planchetazo y yo sentí que algo estaba raro porque me dolió más de la cuenta, digamos, y se me quedó el dolor. sí, Entonces, bueno, me revisé y tenía una fractura en el cuarto metatarsiano, algo así es que se sí. dice. Y, y bueno, yo pensé que era solo eso, pero el pie estaba muy cargado de líquido. O sea, eso se llama una fractura por estrés. Que en realidad no Ah, es por ok. el golpe que fue, sino de tanto como líquido, presión que cargó el hueso. Se Sí, se quebró, digamos. quebró. Y bueno, con eso eh, se me puso como muy sensible la piel, se me metió una bacteria y fue un despelote porque bueno, estuve hasta internado en el hospital, estuve como a una hora de perder el pie, algo así, Güey. y fue un proceso bastante, bastante difícil. O sea, estuvo a una hora de que le amputaran el pie. Sí, no, eso fue un proceso muy difícil porque yo tenía yeso en el pie porque supuestamente era solo una fractura. Sí. Yo llegué y digamos, me empezó a poner como negro el pie, pero yo pensé que era normal. Bueno, o sea, a ese punto uno no piensa que es algo tan grave, ¿verdad? Sí. En eso como que se me estalló y empezó a surpurar el pie. Me llevaron al hospital, me quitaron el yeso. Yo tenía como, tal vez como 16, creo. No, 17, creo. 17 ya, yo creo. 17, ajá. Sí. Y yo lo vi, yo como de reacción nerviosa, yo dije como, mira, y me reí. Y lamentablemente el doctor no estábamos como de muy buen humor y me dijo, ¿de qué se ríe? Eso hay que verlo porque creo que hay que apuntarle el pie. Y obviamente me dio un ataque ¿Qué? de pánico y bueno, me salvé de que me lo amputaran. Después me salvé de un lado quirúrgico, que eso era como, que le quitaban como la piel, al Sí. menos del pie, y lo lavaban a uno todo, porque se me metió era una cangrena. Una cangrena. Entonces, algo Ok. así era. Entonces, la cosa era que si me tocaba el hueso, me tenían que cortar todo el pie, porque si eso seguía, se iba a poner peor. Sí. Entonces, bueno, me salvé de esas dos cosas y estuve como tal vez como un año fuera, porque duré como 3 semanas en el hospital internado, después era el proceso de esperar a que se me terminara de sanar, y Sí. después eso fue demasiado, la verdad, desde mi punto ya esta parte era graciosa, porque se me olvidó cómo caminar, entonces tuve que como medio aprender a Sí, caminar volver a otra vez, aprender. o sea, no es como que se me olvidó mucho, pero digamos, caminaba como cojeando, Sí. ya no, como no normal. Sí. Entonces me costó y tuve que medio aprender también. Entonces eso fue parte también de la experiencia. Güey. Wow. Qué duro. O sea, estar a ese punto. Bueno, y asimilarlo a tan corta edad de Sí. pucha. Puedo quedarme sin pie, ¿verdad? Sí. Bueno, ya tocamos ese tema de lesiones. Ahora quiero como ir un poco el tema de relaciones en un vestuario, en Mm, cómo de la relación con los compañeros, con los entrenadores. Más que estás ya en ese punto donde estás con alto rendimiento, también ya estás rozando el primer equipo. mm. ¿Cómo se llevan todas las relaciones entre compañeros? Bueno, yo siento que, digamos, en el alto rendimiento es normal, porque todos tienen casi que la misma edad, tal vez algunos son más jóvenes, poquito, pero no hay tanta diferencia. Entonces,
es normal, es un camerino normal, obviamente, y tiene su momento de serio y todo, pero siento que es como la gente se lo imagina, pero el cambio en el de digamos, en el del primer equipo sí es un poco más diferente. Obviamente, los más jóvenes, digamos, cuando uno lo suben, uno tiene que respetar Sí, los, los niveles, ¿verdad? Los ranks que uno dice. Entonces, de ahí, obviamente, no es tan fácil como parece, porque, digamos, al principio vos llegas y por decirlo así, entre comillas, tenés que ganarte el respeto sí, de los profesionales, porque ellos ya son profesionales. Entonces al principio obviamente te hacen un poco la vida como un poco difícil de que eso, de que tal vez te tiran un pase con más fuerza a propósito o mal para que usted se vea mal. sí, Entonces uno también tiene que aprender a aguantar esa presión mantener la calma, porque ya después de todo ese momento difícil, ya uno lo empiezan como a aceptar, integrar y ya queda normal, digamos, ya lo tratan como si uno fuera uno más. mm, Pero sí siento o sea, la gente tiene que saber que uno tiene que romper como esa barrera primero, sí, que ok. no todo es tan como así, llegó a, bueno, lo va a tratar bonito, Sí, no. no, sí, es más. Y al final llegas a quitarles posiblemente el trabajo, Exacto. ¿verdad? Entonces se Mm. ponen muy a la defensiva. Y, y usted mentalmente, cuando llega así al primer equipo a entrenar, ¿qué es lo que pasa por su mente? ¿Cómo lo asimila? ¿Cómo se prepara también? ¿Y cómo se ha llegado a sentir al respecto? Bueno, al principio sí me ponía muy nervioso, o sea, casi que no podía ni dormir, porque bueno, eso es como ya estar como a las puertas de cumplir el sueño, ¿verdad? Ajá, El sueño de debutar y todo, entonces uno se siente muy nervioso, ya después como que uno va agarrando confianza, ve que lo apoyan, digamos, que ya digamos, ya después cuando ellos ven que usted quiere de verdad, como que lo trata, que se esfuerza, ya uno se siente mejor, porque digamos, si fallas un pase, ya es como, dale, dale, no sí, pasa nada, tranquilo. Entonces ya digamos, ahorita sí es como más tranquilo, obviamente siento la responsabilidad de que lo tengo que hacer bien, porque pues, tengo que mostrar por qué el profe me está dando la oportunidad de estar ahí, de entrenar y todo, pero sí siento que, digamos, ya ahora es como más como normal, como que ya lo asimilo como si fuera algo normal, ujú, siempre manteniendo ese respeto hacia ellos, sí. obviamente. Y bueno, estás hablando de cumplir un sueño, de llegar a ese sueño, pero técnicamente ya lo has cumplido. Sí. Ya tuviste la oportunidad de debutar de manera profesional en segunda división aquí en Costa Rica. ¿Cómo fue el camino hacia eso? ¿Cómo fue el día de que llegó? Uy, sí, eso fue un poco difícil, porque bueno, en mi caso, la verdad no estaba pasando como un buen momento mentalmente, Ujú, obviamente. Entonces, como que mi mente no asimiló como, ok, mae, lo lograste, ¿verdad? Lo sí, lograste. Más bien fue como, bueno, jugué esto, obviamente estoy feliz, pero tenía tan consumida la cabeza que no lo disfruté, por decirlo así. sí. Pero el proceso fue bonito, fue nervioso, también muy como inesperado, porque en realidad, bueno, yo estuve entrenando esa semana, bueno, ya llevaba varias semanas, pero en específico esa semana del debut, estaba entrenando y los jugadores se me acercaban y me decían, prepárese que creo que era el partido, era como un viernes, Ajá. entonces prepárese que el viernes sale, prepárese que el viernes juega. Y yo, "Pues, eso como saben, ¿verdad? O Sí. sea, nada que ver, y ojalá, y yo nada más decía, ojalá, y todos, dele que va a salir. Y entonces al día anterior estábamos haciendo táctica fija y todos me marcaban y me decían, va a salir. O sea, ni siquiera como que me marcaban, nada más como que me hablaban, como, Sí. va a salir. Y ese día, como que no sé, el profe no mandó la convocatoria y a mí me escribieron el partido era como a las 4. Me escribieron como a las 8 de la mañana, 9. Felicidades, recibió su primera convocatoria con el primer equipo. Hoy ocupa estar a tal lado para irnos al estadio. Y yo, ok, ¿verdad? Yo ahí sí ya como que sentí los nervios, pero bueno, ya me fui con ellos, ya en el camino, la verdad nunca sentí nervios, estaba muy tranquilo. Cuando llegué al estadio, honestamente, bueno, fue en el estadio de la liga,
no es por tirar ni nada, pero honestamente yo entré y yo pensé que era un poquito, o sea, como que tal vez es que no estaba lleno, ¿verdad? Obviamente, Ajá. pero digamos, cuando yo entré, como el reconocimiento de cancha, porque la verdad no hicimos eso, nada más la vimos, ¿verdad? Sí. Yo me imaginé que era algo más grande, entonces no, como que estaba más tranquilo. Sí, se lo calmó. Yo me imaginé esa vara así, gigante, gigante. Y cuando yo dije, no, que es un estadio, no es un Ajá. estadio normal, y no pasa nada. Ya me cambié y calenté y todo bien, yo estaba muy tranquilo. Sí. Después nos sacaron a calentar como al minuto 20 del primer tiempo, pero yo estaba muy tranquilo porque yo dije, pues sí, normal, me imagino que es normal, nada más como para que no estemos ahí sentados todo el partido. Sí. En eso como que, bueno, lamentablemente un compañero de nosotros fracturó a uno de la liga. Sí. Sí. ¿Verdad? Ese momento de ahí quedó Lamentable. guardado en, en Ajá, la historia, lamentable. lamentablemente. Pero bueno, se lesionó y eso fue como el minuto como 25 del Sí, eso partido, fue bastante del primer temprano. tiempo. Y, y a mí nada más, o sea, ni me dio tiempo de calentar ni de meterme en la cabeza lo que estaba pasando, porque a mí nada más agarró el preparador físico, me pegó en el pecho así 2 veces, va para adentro. Y yo, ¿cómo que voy para adentro? O sea, era el primer tiempo, 30 minutos llevaban, y más, sí, Ajá. sí, va para adentro. Y, o sea, me regañaron todos porque yo ni las espinilleras tenía, porque yo no pensé que iba a jugar tanto. O sea, Sí. entonces, bueno, me pongo las espinilleras, me dan el papel y yo solo me acuerdo que yo lo tenía, o sea, yo me asusté porque pensé que no me lo iban a recibir porque lo arrugué todo, porque la mano, o sea, la mano me hacía así, o sea, de Sí. verdad estaba temblando. Ya se lo di, entré y bueno, ya como que la primera jugada choqué con un mae y ahí ya digamos como que ya se fueron los nervios, Sí, como ya se que, soltó ay, completamente. ya me solté, ya tranquilo. Ok. Pero no, o sea, ya después yo dije como, mae, ok, lo logré, pero como que no estaba como tan feliz por el Mm, momento que estaba pasando. ok. Ok. Y ya después, porque has jugado, has acumulado ya más minutos, Ujú. ¿cómo? Porque saben, esa primera vez, perdón, esa primera vez no estabas en buen momento mentalmente, estabas muy desgastado por diferentes situaciones. Mm. Ya más adelante, cuando volvés a jugar, cuando volvés a entrar, yo tengo muy grabado, muy presente un video, pero en casa, en el Polideportivo Belén, cuando Ajá. te meten, creo que, no sé si es esta temporada, que tienen como el uniforme de que parecen Amarillo. una banana, que es amarillo Ah, con no, eso marcas fue la negras. temporada pasada, Esa es la pasada. creo, Y de que creo estás que sí. entrando y todo el mundo te recibe y está el video de donde te graban entrando. Ya más adelante, esas otras veces como ya lo pude disfrutar más, ya lo pude asimilar más. Sí, ya las otras veces sí, porque, digamos, ya no estaba, ya como que mi mente se había medio calmado. Tal vez, bueno, yo jugué, en 2024 jugué 2 partidos. Ujú, Jugué ese contra la Liga y uno contra Turrialba, pero jugué como 10 minutos. Pero aún así, digamos, era como que por el tal momento que me estaba pasando, porque eso fue como en septiembre de 2024, por ahí, ujú. los dos, no, o sea, era como, o sea, yo sentía como que estaba haciendo algo sin sentido, o sea, era como raro, porque yo Sí, decía, madre, estoy haciendo o sea, mi mente estaba como hasta perdida, porque yo decía, madre, estoy haciendo lo que me gusta, mi sueño, pero como que no me importaba, ¿entiendes? Entonces sí. era como raro. Pero los otros, bueno, esta temporada pude jugar contra Punta Arenas. El primer partido fue en el Polideportivo, en casa. Eh, Eso fue igual, un calentamiento tranquilo. Ya, digamos, como que ya lo asimilaba más, porque Ujú, ya he tenido, digamos, como ya había debutado, ya tenía también el roce, digamos, de haber estado entrenando con ellos ujú. varias veces, entonces ya estaba como más tranquilo. Obviamente cuando entré, pues obviamente un poco nervioso, Sí, pero ya más tranquilo porque todos me apoyaban. Ya como ya había pasado esa de la barrera esa que es más difícil, entonces ya estaba como más tranquilo, ya todos me apoyaban. sí. Y bueno, me tocó la verdad difícil porque fue contra Punta Arenas. Entonces me dijeron, usted le toca marcar a Ulises, el de Saprissa. Sí, Ulises O sea, Segura. digamos, los que vieron el partido solo me decían, usted lo pusieron a marcar Ulises, ¿verdad? Porque solo lo seguía y yo de ahí, pues Sí. sí, eso era mi trabajo. Entonces de ahí, pues, siento que lo hice bien y ya en la vuelta, bueno, ahí sí fue diferente, porque fue mi primera titularidad. Ajá. Ahí sí estaba muy nervioso, yo no sé qué me pasó. O sea, bueno, jugué bien, bueno, yo considero que lo hice bien, Sí. jugué como 85 minutos, pero al principio en el calentamiento está ahogado. O sea, yo entré a la cancha como si hubiera corrido una maratón y yo decía, no entiendo, o sea, no entiendo, estoy ahogado. Y Sí. ya, digamos, como que entré al partido,
lo mismo, tuve como 2, 3 choques, un pase y ya me calmé. Pero, digamos, ahí sí lo viví diferente, porque yo dije como, ok, voy titular, tengo que Mm. hacerlo bien. Sí, ya la presión es Ajá, otra. y digamos, en el calentamiento sí lo sentía, o sea, yo estaba ahogado, yo decía, "Ma, me falta el aire, pero no sé por qué, porque no habíamos hecho nada, o sea, era Sí. como toque, digamos, de la bola al del frente y pase, trotando, ni Mm. siquiera corriendo. Y yo sentía que estaba pegando piques y yo, pero no entiendo, y ya después ya me calmé, pero sí. ¿Cómo, cómo fue la primera vez? ¿Qué sintió la primera vez que se buscó en Transfer Market? Uf, la verdad, eso tiene una historia graciosa, porque a mí, como que, no me acuerdo por qué me dio como por buscar en Transfer Market escorpiones. Ajá, Y yo vi escorpiones y decía, escorpiones uno, escorpiones 2. ajá. Yo me busqué en el uno y yo, no salgo. Me busqué en el 2 y yo vi que salía y yo, madre, no puede ser posible. Entonces al principio como que me empecé a reír, como me lo Ah, tomé como chiste, ¿sabes? Porque yo dije, mano, esto no puede ser posible, más uno que le encanta el FIFA, entonces era como, sí, madre, o sea, entonces la verdad que me daba risa y ya después como que, digo, obviamente uno se siente como orgulloso de saber que, de al menos todo ese trabajo que he hecho, todos esos sacrificios y todos esos malos ratos, al menos se ven reflejados en alguna cosa, ¿me entiendes? sí, Al menos algo logré, algo sí. logré. Sí, en Entonces, algo que a uno, ajá, como niño, le hace mucha ilusión exacto. porque Sí, estás en la misma página que salen tus Cristiano ídolos, Ronaldo, sí, ¿verdad? entonces Entonces, sí. Sí, y ya después era como un poco meme con mi hermano, porque, digamos, yo a mi hermano, digamos, mi hermano me molestaba, yo le decía, pero usted sale aquí, no, pero digamos, como el chiste, sí, obviamente. no, súper chiva. Mm, Y todavía tocando todo este tema fútbol. em, y ahí toda la parte, ahorita hablamos de toda la parte que no se ve, de lo que la gente no sabe. Y ya estando en un primer equipo, ya jugando y todo, ¿cómo, cómo lleva ahora la parte, pero los entrenadores? Que es una parte que como jugador, a veces no se habla mucho, ¿verdad? Tampoco mm, quiero meterlo en problemas y, sí, ¿verdad? sí. Nada más como, a veces no está como esa, ¿cómo llamarlo? Esa relación, esa sincronización entre jugador y entrenador. Ujú. Entonces, y muchas veces, no sé, puede tener problemas o cosas. Mm. ¿Usted cómo la ha llevado personalmente? Yo siento que ahí hay que tener mucha calma, porque el entrenador tiene una idea y uno es como, básicamente es como el FIFA. O Sí. sea, yo lo veo así. El Ok. entrenador es el que tiene el control. Él dice lo que tiene que hacer y usted lo tiene que hacer. O sea, Mm, que le guste o no, hay que hacerlo. Entonces siento que hay que tener paciencia porque a veces el entrenador se adapta a su tipo de juego, a su persona, sí. como usted es, y a veces no. Entonces a veces es difícil. Yo, bueno, sí he tenido, obviamente siento que hay que tener calma y también entenderlos a ellos más que todo que a uno, Ujú. porque cuando a uno te suben, ellos obviamente piensan a veces que uno es profesional como ellos, Sí. que tienen toda la vida, entonces te dicen, haga esto, esto y esto y esto, pero tal vez esas tres cosas que te digo, en la vida Sí, es la primera vez que te lo o dicen. en la vida las había escuchado o en la vida las había hecho. Sí. Entonces uno se queda así. Y ya después como que, ya es como que entienden y en cierta parte te ayudan, pero también uno tiene que poner de su parte y saber que si a uno lo llevan con el primer equipo no es porque le van a dar un trato especial, porque Ujú. ustedes lo subieron, no, es, ok, usted pasa a ser uno de ellos, tiene que actuar como ellos, Sí. tiene que hacer lo que ellos hagan, ponerle, entrenar, si tiene que meter la pata duro, meter la pata duro, si tiene que aventarle la madre a alguien, tiene que hacerlo, o sea, Sí. es uno más, no Sí. es como que por ser un chiquito lo van a tratar como si fuera un chiquito. Sí. No, y es la verdad, estoy de acuerdo. Y al final ya muchos años jugando, muchas personas. Mm. ¿Qué se siente ya desde adentro como jugador, como hasta capitán que ha sido muchas veces? Ver que tu entorno es tan cambiante, que a veces están estos maes que los conozco de años y un día para otro ya no, Mm. y van cambiando y cambiando y gente se va quedando en el camino. ¿Cómo has asimilado y llevado eso? Eso es como un poco triste también a veces porque uno empieza
entre comillas, bueno, en mi caso, empecé como el sueño, el camino al sueño, con mis amigos de toda la vida del colegio Sí, y con el club en el que yo estaba antes, que era el tenis club, o sea, era un equipo recreativo. sí, Nos juntamos con escorpiones y ya, al principio era bonito, ¿verdad? Porque uno empieza a tener a sus amigos de toda la vida, entonces uno siente ese apoyo. sí, Después ve que se van yendo, uno va conociendo más amigos, va subiendo de categoría, entonces empieza otra vez el proceso de reiniciar de cero, de tengo que volver a demostrar, o sea, como que se reinicia todo, hasta las amistades, y se van quedando en el camino y es como un poco triste, porque siento que esa conexión a uno lo hace jugar mejor, más tranquilo, porque no es lo mismo si uno va a jugar a un partido con su mejor amigo, que sabe que, por ejemplo, le puedo tirar una bola arriba y que me la va a ganar, a que si ya juego con una persona que nunca he visto, sí, que no sí, sé cómo juega, no, él no me conoce, yo no lo conozco, entonces siento que eso es muy difícil, muy triste, pero también obviamente es parte del proceso y uno tiene que entender que eso va a pasar. sí. Ahora, para seguir hablando de fútbol y terminar un poco con el tema, Costa Rica está en una situación un tanto delicada con la selección nacional Mm. y hace una vez hablamos de la CL, de la famosa CL. ¿Usted cómo la ve? Eh, ¿Va a haber sí o no mundial? Ok, como tico, tengo que decir que sí. Ok. Como, como persona que le gusta el fútbol, dejando de lado que es mi país, lo veo muy difícil. Pero porque siento que hay un tema de indisciplina y eso no lo ven los de afuera. Volvemos a lo mismo, el Sí, camerino y todo eso, la disciplina, sí, todo. Porque siento que es muy fácil agarrar y decir, es que el entrenador es muy malo. sí. Pero es que, por ejemplo, yo todavía tengo grabada una entrevista que le hicieron al Piojo, que se Mm. me quedó grabada, que era creo que el último tiro libre, no me acuerdo contra qué país, creo que era... Ah, bueno, el de hace poco, que fue Ajá, contra, eso fue contra Haití, contra que, Haití, ajá, que lo agarró que Lassiter. lo agarró Adriel Ajá, Lassiter. ajá, y que lo hizo malísimo, o sea, Sí, pero malísimo, o sea, un desastre. sí, sí. Entonces, yo siento que cuando él salió a la entrevista, él mismo dijo, yo no entiendo qué pasa. O Ujú, sea, yo tengo mis cobradores de tiro libre, ujú. yo tengo la jugada de tiro libre, pero él no se puede meter a la cancha a decir lo que tiene que hacer. Además, Sí, estás en un estadio donde si yo grito de posición del entrenador a la esquina no me van a escuchar, o sí, sea, ni que tuviera un micrófono, un parlante, lo que sea, ¿verdad? sí. Para que se escuche. Entonces siento que es un tema también como indisciplinario y siento que en la tele pasa mucho, que también es entendible, porque hay mucho joven, Ujú. porque ahorita estamos como en ese cambio, pero yo sí soy como partidario de que convoquen como a Celso, a Waston, y Sí, entonces yo siento que eso es lo que nos hacía falta, que de hecho desde que hicieron eso se ve otra selección. sí, ya desconvocaron a bastantes, Mm, convocaron entre ellos a Waston y a Celso. mm, Pero, o sea, coincido en lo que dijo del entrenador. Siempre del primero al que se señala es al entrenador cuando, man, nada que ver, o sea, los que juegan son los sí. jugadores. El entrenador pone el esquema, pone la alineación y ya lo más son los que juegan bien o mal, ¿verdad? Mm, Ahora, lo que a mí sí me tiene muy preocupado es justamente lo que dijo los jóvenes. O sea, es una selección muy joven, están saliendo muchos jóvenes. Bueno, están saliendo muchos jóvenes tampoco. El sí. problema es que, o sea, ¿cómo pasas, por ejemplo? Y es en el área en donde más se ve. No quiero decir nombres ni tampoco tirar hate a nadie, pero, madre, venimos de una media cancha, Sí. madre, que era gente top a nivel europeo, en sus equipos europeos. Madre, Brian Ruiz, Celso Borges, ¿verdad? Y ahora tenemos una media que, si usted se dio cuenta, los últimos partidos que se jugaron, el esquema no contaba con la media. Mm, O sea, no sé, ya se contaba desde un principio que la media no iba a estar. mm, Entonces buscaba el pelotazo y el pivote, nada sí. más. Entonces, ¿usted qué cree que es lo que le hace falta o cuál es el problema ahorita con la federación y por qué está costando tanto sacar talentos? O sea, yo siento, bueno, primero que con la Cele es que hay un desorden, o sea, es un desorden total, o sea, digamos, yo pienso que tenés un jugador como Manfred, que es un jugador que fue máximo goleador en Rusia, o sea, que a Sí, pesar de todos los problemas que está pasando Rusia, o sea, era una liga top y sí, digamos,
entre comillas lo sigue siendo, solo que por el problema, digamos, como que ya desapareció. Sí, se aisló Una bastante, parte, pero sigue comillas. habiendo bastante nivel. Ajá, Y plata, sigue viendo exacto, bastante plata. exacto. O sea, y es un jugador que fue máximo goleador. Tenés a Ujú. Alonso Martínez, que en la MLS lo está rompiendo. Sí, Parece que ha jugado ahí toda su vida y que es sí. buenísimo. Y llegan a la CL y uno los ve y uno dice, pero ¿qué pasa? Y es que hay tanto desorden, tanto, o sea, como que siento que el problema son los egos, que todo el mundo quiere Ujú. deslumbrar y Sí. así no funciona. Digamos, yo veo a Manfred y me da hasta tristeza porque baja la media a crear Sí, el juego él siendo un delantero. A veces uno lo ve hasta de central defendiendo y sí. uno dice, madre, pero ayúdenle, o sea, teniendo un jugador así, ¿cómo no le ayudan? Sí. Pero yo siento que en la federación pasa que, bueno, y obviamente yo no sé qué pasa, ¿verdad? Pero lo que yo pienso, ¿verdad? Sin tirar también hate a nadie, es que no se le da oportunidad a los que mejor están. O sea, siento Ok, que juegan por nombre, no por hombre, por decirlo así. ok, ok. Porque, digamos, voy a poner un ejemplo, no sé, ejemplo viejo, digamos, si Brian Reese está en su auge, así, tirando 10 asistencias por partido y no sé, una Sí, tontera sí. así. Pero está Joel Campbell, que Ujú. también es un nombre así, ¿verdad? Y digamos, no le está yendo bien, pero convocan a Joel solo por el nombre, entonces digo, obviamente no va a funcionar, porque no están llamando a los mejores. O sea, Sí, siento que eso es lo que nos está pasando, que están convocando por nombre y no por lo que está haciendo actualmente. sí. Entonces, siento que eso es lo que pasa. También es que siento que no hay mucha visualización en el país, de mi punto de vista, porque, digo, obviamente es segunda división, ¿verdad? O Mm, sea, obviamente la primera es otro rango, sí, pero también hay gente en segunda que lo está haciendo bien, que tal vez no para que lo convoquen, pero tal vez para un microciclo. sí. A ver qué tal, a O ver sea, qué tal. probarlo, sí. Sí, o sea, nada se pierde llevándolo a un microciclo. Sí, obvio. Entonces siento que también eso pasa, que no, o sea, no es como que yo diga, así tienen que llamar a todos los de segunda división, o sea, no, pero digamos, tal vez hay maes que uno los ve y uno dice, este mae debería estar en primera, y tal Sí, vez no está en primera, no, ni siquiera por la calidad, sino porque no hay tanta visualización y todos los equipos no saben ni quién es, sí. pero y yo siento que la federación debería ver eso y decir, mae, este mae es muy bueno, denle un microciclo, a ver qué tal. Sí. No, y inclusive tenés gracias a este torneo, no que hicieron la copa, ¿verdad? Ujú, Que compiten equipos de primera y de segunda al mismo tiempo. Si te das cuenta que hay equipos de segunda división que, ¿verdad? Le plantean cara a los equipos de primera. ujú, Entonces que en verdad no hay tanta diferencia. Es que esa es la vara, eso es lo que yo noto mucho. O sea, en primera división son 4 equipos ujú, y el resto son prácticamente lo mismo. ujú. Uno que otra vez pega una sorpresa y lo que sea, pero Saprissa, Liga, Herediano y a veces cuando quiere Cartago son inamovibles y el resto es un nivel muy parecido comparándolos también con segunda división, en mi opinión. Ujú. No, sí. Entonces, gracias a este problema, nace también un problema de que creo yo que hay una escasez grave de talentos. O sea, no están debutando gente. O sea, Ujú, no, muy rara vez ves a un Mae de menos de 23 años que le están dando minutos. ujú, No están tampoco exportando jugadores, no están vendiendo jugadores afuera. ujú. Y el problema es que en los últimos 2 años, los que han vendido, más se les olvidó jugar fútbol. Sí, O sea, hay algunos que ya ni sabes dónde están. sí. Los últimos 2 años. Entonces, ¿qué cree usted que es el problema de eso? ¿Qué es lo que Es que causa ese problema? yo lo veo así como vos lo decís. O sea, digamos, por ejemplo, nosotros jugamos contra Punta Arenas. Tal Ajá. vez no, obviamente no estaban tal vez con la titular, pero nosotros tampoco. Ujú. O sea, y porque tienen que jugar jóvenes. Sí, Y obviamente había gente de nombre y gente buena. O sea, tampoco era como que estaban jugando con el alto rendimiento. O sea, estaban sí. jugando con casi que los titulares, pero ponían los Sí, jóvenes que varían se 4 o necesitan. 3 posiciones. Y pensándolo, o sea, y viéndolo así, nosotros perdimos solo por un gol la serie en global. Ujú. Y la perdimos y el partido estuvo muy parejo, en realidad. O sea, tuvimos para ganar, Sí. fue que no los hicimos. Ujú. O sea, entonces ahí es donde yo me doy cuenta de eso. Sí, y Punta Arenas viene de ser el semifinalista,
sea, no, sí, Sí, semi. Estuvo en creo que semis. estuvo en semis o no, o en la final, no sé, el torneo pasado. Ujú. Entonces uno dice, ok, este equipo llegó a la semifinal. Nosotros somos un equipo de segunda división. O sea, y le dimos frente al Sí. equipo. Entonces, siento que por eso, siento que se debería ojear un poco más todas las categorías en sí, Ujú. digamos, ver esos talentos y tener en cuenta que el fútbol ha cambiado. O sea, que siento que ahora todo el mundo quiere gastar el dinero en tonteras solo para verse famoso y solo Sí, piensan en hacer dinero y ya no en tanto en jugar fútbol. sí. Entonces siento que también eso es un problema que está pasando ahorita, que todo el mundo quiere, ok, tengo dinero y lo primero que va a hacer es, no sé, ponerme los dientes de diamante. O sea, es como, mae, Sí, se agrandan mucho. Eso ajá. también es algo que... Y en Costa Rica siento que pasa en muchas áreas. Mm. Los famosos se agrandan muy rápido. Sí, No, pero por ejemplo, digamos, con eso, o sea, yo veo, por ejemplo, eso de debutar jóvenes, siento que la gente lo tiene como, le da como mucho miedo. ujú. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de estar en el estadio viendo con el debut de Isaac Badilla. O sea, Sí, tenía 16 años. 16 Lo años. debutó en una final, en un Ujú. clásico nacional. Y lo puso o sea, parecía, se vio muy bien, jugó un partidazo. Y entonces yo digo, ¿y entonces por qué no siguen dando más oportunidad? Sí. O sea, es que al fin y al cabo ese es el cambio que se ocupa. Sí, es que con miedo, sin miedo, y eso es lo que tenés que hacer. Ujú. Y ya el problema es que ya se está viendo reflejado en la L, Sí, creo yo. O sea, están saliendo, sí, están saliendo uno que otro jugador, pero jugadores que en verdad, o sea, no están para ese nivel. Con todo sí, respeto. sí, Pero hay sí. muchos en la L que, o sea, se nota que, mal, les da miedo jugar. Ujú. Sí, lo que siento yo es que como que no se le está dando tanta oportunidad a los jóvenes en la mayoría de equipos. No Ujú, voy a decir todos, porque puede ser que algunos sí y yo no sepa, ujú. pero siento que no se le está dando tanta oportunidad a los jóvenes y que, por ejemplo, digamos, uno ve segunda división y la mayoría de equipos está repleta de viejos, con Sí. todo respeto, ¿verdad? Porque se merecen. Pero la segunda división debería ser una categoría donde los jóvenes destaquen para poder subir o estar Sí, mejor. sí, nos estén produciendo constantemente. Sí, no, estoy de acuerdo. Pero bueno, ya para cerrar el tema fútbol, yo creo que se tocó todos los temas que quería. No sé si usted quiere agregar algo más. No, yo creo que no. ¿Alguna opinión No, no, controversial? yo creo que no, no es controversial, no. No estamos para ser cancelados en el podcast. Em, Quiero que nos cuente un poco más sobre usted, sobre cómo fue su vida, cómo fue crecer, toda su infancia, bueno, ya sos adulto joven, no sé, parte de adolescencia, cómo la ha llevado, qué lo hizo estar donde está ahorita. Y Bueno, pensar como piensa también. sí, o sea, yo creo que mi infancia fue muy privilegiada, la verdad, no me puedo quejar de absolutamente nada, fue muy bonita. La viví casi que en San Gabriel de Acerrí, los que Mm, conocen, conocerán, y los que no, para que se hagan una idea, es como una montaña. Entonces, era muy bonito, que yo pasaba con mis abuelos, eh, no sé, me levantaba, literalmente yo todavía me acuerdo de mi rutina, me levantaba, mi abuela me obligaba algunos días a desayunar, otros días me levantaba, me bañaba, me ponía unos zapatos y me iba a jugar y volvía hasta que ya no hubiera luz. O sea, digamos, porque como es un pueblo, no, antes no había tal vez postes de luz o así, o sea, ajá, era sí, lo que diera. Entonces, me iba como desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y llegaba cansadísimo y a comer y todo. Entonces, siento que mi infancia fue muy bonita, pero y obviamente también estuvo marcada por sus puntos, digamos, en este caso, pues por mi mamá, ¿verdad? Que en paz descanse, que de ella estaba pasando por una situación difícil, entonces tuve que crecer aceptando el hecho de que mi mamá estaba enferma, de que tenía que depender de una máquina ujú, y cosas que la gente cree y da por hecho, pues yo no las daba por hecho. Por ejemplo, uno de mis días más felices de mi vida fue cuando mi mamá se logró meter por primera vez y única vez conmigo en una piscina. Que uno dice, es normal, o sea, mi sí, papá se mete conmigo en la piscina, mi mamá no podía. Fue ujú, un día que estaba bien, se pudo meter porque el doctor le dio permiso y ese día yo no lo voy a olvidar en mi vida, ¿me entiendes? sí, Entonces siento ok, que son cosas que la gente dice como, ah, sí, normal, pero ujú. siento que también eso marcó mucho, mucho mi infancia. Sí, le hizo valorar las pequeñas cosas. Ujú. ¿Cómo?
quiero, con todo respeto, si se Mm, puede profundizar un poco en ese tema. Al final los dos coincidimos en algo no muy bonito, que es perder uno de los papás. mm, Em, pero entonces, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo vivió? sí, Bueno, usted lo pasó mucho más joven que yo, entonces sí. obviamente siento yo que de toda esa inocencia, toda esa verdad y de niño, Mm, no... sí, o sea, yo creo que, bueno, a ver, no sé cómo lo viste vos, pero bueno, todavía me acuerdo, mi primera experiencia con la muerte, por decirlo así, fue cuando falleció mi abuela, Ujú, y yo ya puedo decir que tenía como 8 años, tal vez, creo, sí, creo que 8. ok. Y, y así, digamos, como ese me dolió, pero tal vez no mucho, porque todavía Sí, me acuerdo, digamos, en el funeral yo iba a ir vestido con la camisa de Keylor Navas cuando estaba en el Real Madrid, sí, y fue que mi mamá me agarró y me dijo, Santi, es que ya no la vas a volver a ver. sí, Y me explicó y obviamente ya me rompí a llorar y todo, ¿verdad? sí. Pero con mi mamá fue un proceso más difícil, porque ahí fue donde también aprendí como no dar las cosas como por hecho, Ujú, ¿verdad? Porque, bueno, mi mamá estaba enferma, pero estaba bien, o sea, no estaba mal. sí. Entonces eso fue un proceso difícil porque, por ejemplo, el día que ella falleció, eh, ella despertó normal, comió, almorzó, todo normal, y el problema viene en la noche, que bueno, ella le dio un paro y falleció, ¿verdad? Ujú, Pero la parte que a mí me pegó, que tal vez eso la gente no sepa, y yo, bueno, ahorita no tengo problema de contarlo, ya pasó mucho, ok. fue que, digamos, yo fui el que se llevó el golpe, porque, digamos, todo me acuerdo, digamos, yo entré al cuarto y yo fui cuando yo entré, ella apenas le estaba dando, entonces yo la vi Ok. agonizando. Y ya después yo me fui, bueno, llamé a mi papá y cuando ya mi papá llegó y Sí, ya ya. era como un, ¿cómo se llama eso? Un infarto terminal, creo que es, o no, no creo que no es así, pero la cosa es Sí. que el que le da y que no tiene salvación, digamos, por decirlo así. Sí, es complicado. Sí, Ajá. bueno, los paros todos Sí, sí, son obviamente todos son riesgosos. difíciles, pero ese, digamos, es como que hay unos que sí se puede, pero bueno, creo que es terminal, algo así, no sé. Ok. Sí, no, no sé. Y digo, obviamente yo me llevé ese golpe. Sí, wow. Ok. Y me costó mucho, porque yo me arrepentí mucho, porque todavía me acuerdo. O sea, ese día para mí pasó ayer, Sí. ¿verdad? O sea, eso fue. Todavía me acuerdo, estaba en mi cuarto, tirado en el piso, viendo un video. El video sí no me acuerdo qué era. Y mi mamá me gritó, Santi, venga, dígame buenas noches, despides. Porque estaba apenas entrando en séptimo del colegio. Sí. Y yo le dije, mami, ya voy, mami, ahora déjeme terminar de ver el video. Ajá. Y ya terminó el video, yo fui y pasó eso. Entonces, la verdad, tuve que ir al psicólogo, me costó mucho, porque obviamente yo la vi y también sentí un poco de culpa. O sea, yo dije, más, o sea, si no Sí. hubiera terminado de ver un estúpido video, con todo respeto por la palabra, o sea, me hubiera podido al menos despedir de mi mamá. Sí. Sí. Entonces, siento que sí fue un proceso muy difícil y que me marcó mucho, pero que también me enseñó muchas cosas. O sea, me Ujú, enseñó a valorar cada pequeño detalle, o sea, a algo que siento que a alguna gente que a mí hasta me da cólera, que no valoran a los papás o a los sí. seres queridos. O sea, yo ahora, cada vez que puedo, pues, a veces lo digo hasta como 100 veces por día a mi papá, cada vez que lo veo le doy un abrazo, un beso, papi, Ujú, te amo, a mi hermano lo mismo, a mi abuela, a todo mundo. Y yo sí. siento que la gente no valora eso, ¿entiendes? Sí. Ah, wow, yo no sabía eso, man. Mm, Qué increíble. Bueno, gracias por compartirlo, claro. por estar dispuesto a. Y, y no, o sea, qué impactante. No sabía que usted se había llevado de lo que puede ser el lado feo, ¿verdad? De la Ser el que historia. se da cuenta. Em, ¿Cómo fue ya después continuar creciendo? Bueno, ya dijiste que ya a día de hoy eso te enseñó mucho, ya Mm, aprendiste eso, pero mm, obviamente eso es un proceso de sí, años, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cómo fue todo el después? De ahí, obviamente, al principio fue raro, fue obviamente muy triste. Yo sí, digamos, yo tomo el día de la vela, creo que sí. O sea, yo no quería ver a nadie. O sea, yo me acuerdo que mis amigos entraban y yo, de ahí, obviamente, con todo respeto que se merecen, los trataba mal porque yo no, Sí, déjeme solo, ¿verdad? sí. Y ya después yo, bueno, mi papá y hasta el colegio me dijo como, "Güey, que tómese su tiempo, o sea, es Ujú, una situación difícil, el sí, deporte también, el equipo, tómese su tiempo. Pero yo siento que yo no quise hacer eso por no acumular mis pensamientos.
Sí. Entonces, sí, obviamente fue un proceso muy difícil que la verdad, desde aquí, y siempre lo he dicho y la verdad aprovecho hasta el momento para agradecerle a mi papá, o sea, que le tocó difícil, porque eso fue, digamos, eso fue hace como 6 años, o sea, yo tenía 12 años, no, iba a cumplir 12, mi hermano iba para 15 o tenía 15, o sea, Sí, eran estábamos muy muy niños. Muy jóvenes niños. y mi papá se tuvo que poner la 10, digamos, como Ajá. decimos, y hacer el papel de papá y madre y trabajar duro y ver ahora cómo pagaba todo lo que ha hecho. Entonces, digo, obviamente también ese proceso fue difícil de ver a mi papá estresado en todo Sí. y fue como un proceso de aprendizaje, porque obviamente uno no se siente bien, se siente solo, o sea, bueno, en mi caso la extrañaba con todo mi corazón, pero también creo que empecé a entender que todo tiene su motivo, Ujú. la verdad. Y, por ejemplo, se vino el COVID. Entonces yo Sí. decía, "Oye, la verdad, un poco irresponsable va a sonar de mi parte, pero digamos, yo en el COVID viajé y todo, digamos. Ok. Entonces, un poco irresponsable, pero bueno, yo me pongo a pensar y yo decía, "Madre, es que si mi mamá hubiera estado, primero, probablemente se hubiera infectado y lo hubiera pasado peor. Sí. Y segundo, hubiera sido muy difícil el hecho de que si yo voy al súper, fijo, me hubiera tenido que bañar en alcohol y que los Sí. zapatos y que el carro y que esto, porque no podía entrar en una bacteria por mi mamá. Entonces yo Sí. también, eso siento que me enseñó como, ok, madre, todo tiene su motivo. No pregunte por qué, sino el para qué. No Ujú. sé si me explico. Sí. No, Entonces, qué dicha que lo veas así. sí. Y, y justamente y pasa eso, o sea, bueno, te pasa eso y ya después viene el COVID y ya es como, mira, Mm, o sea, tiene mucho sentido. Wow. Bueno, ahora mencionó lo de la vela y me pareció vacilón porque a mí lo que me pasó en la mm, vela de mi papá es que yo no me acuerdo de nada. ¿no? No. O sea, me Mm, acuerdo, más, hasta hace unos meses me acordé que todos ustedes habían ido. mm, Y me acordé dónde estaban y todo, pero yo no me acordaba. Yo mm, aún sigo sin acordarme quiénes realmente fueron a la vela y ya después a la misa. De la misa sí no me acuerdo nada. Nada me acuerdo de mi hermano hablando y ya. Y mm. cuando nos fuimos de ahí. Pero sí no me acuerdo de nada. Em, pero, pucha, o sea, son cosas muy similares porque en mi caso también la primera muerte que asimilé fue la de mi abuela. Ujú, Justamente paterna también. Entonces, y me pareció vacilón que mm, son como los mismos, las mismas personas, ¿verdad? ajá, Entonces, pero a mí ya sí me pasó mucho, ya mayor, ujú, ¿verdad? Es que a usted sí, le pasó muy chamaco, man. sí. Entonces, qué duro. Em, y ahora, ¿cómo está al respecto? ¿Cómo está su vida al respecto? ¿Ha tenido que pasar otros procesos a raíz de eso o...? Pues sí, de hecho, yo siento que ahí es donde uno se da cuenta que la vida tal vez, bueno, también siguiendo un poco de la mano en todo, que la vida uno le empieza a dar como, bueno, no sé si a vos te pasa, pero como uno le empieza a dar como más valor a todo, Sí, pero exageradamente más sí. valor a todo. Entonces, digamos, yo ahora, sí, no sé, yo me levanto y yo digo, madre, o sea, puta, tengo una familia Ujú. todavía. Y el proceso ha sido raro, porque digamos, bueno, me tocó volver a ver a mi papá, como enamorarse, traer a Sí, una persona nueva a la casa. Y eso a mí me costó un montón, que de hecho yo se lo dije a mi papá y se lo dije bueno, a ella también, que me disculpara, porque yo sé que yo las trataba, digamos, que es mi madrastra y, bueno, las hijas, ¿no? sí, Entonces, yo me disculpé porque yo las trataba mal. O sea, sí. yo de verdad las trataba mal, pero no porque yo soy así, Ujú. sino porque me sentía raro, ¿sabes? O sea, es Sí, como ese sentimiento de que después de tantos años, porque, bueno, eso pasó como tal vez hace como 2 años, o sea, como a los 17 por ahí. O sea, pasaron tal vez 5 años más todo lo que yo tuve a mi mamá viva sí, y nunca vi una mujer en mi casa, obviamente, ¿verdad? sí, Y que llegue y entonces que ver a mi papá enamorado y que esto, entonces eso fue como duro para mí, porque yo decía, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por sí. qué, por qué entran a mi casa? O sea, dejen mi casa en paz, no se metan en mi espacio y ya como que yo también comprendí ok, o sea, mi papá también es una persona. O sea, Sí, es que uno también, siento que uno como que obviamente, todo lo que han hecho, uno los idolatra y los tiene así,
pero uno también lo piensa, que él también tiene sentimientos, tiene su Sí, vida. Entonces fui como también comprendiendo como ese hecho de que él tiene derecho a volverse a enamorar, sí, la vida sigue. como uno, digamos, si uno termina con tal persona, se tiene derecho a volverse a enamorar. Entonces, Sí. digamos, yo cuando vi eso, yo dije, bueno, sí, es que él tiene derecho, o sea, al fin y al cabo, yo quiero que él sea feliz. Ujú. Así como él busca mi felicidad, yo también quiero verlo feliz. Entonces Sí, siento que ese proceso fue de los más difíciles, además de todo lo que ya te he contado, sí, pero bueno, digamos, de los más difíciles después de la muerte de mi mamá, el hecho de asimilar que mi papá se volvió a enamorar de otra persona, que ahora la ama, que va a estar en mi casa, entonces que ahora yo tengo que convivir con ella, entonces siento sí. que eso fue muy, muy difícil, pero ya, Ya está bien. ya se logró, sí. No, Keiche que lo comparte porque eso es más común de lo que uno cree Sí, y más bien lo común y lo que uno normalmente ve hasta en películas es esa enemistad, ¿verdad? Esa rivalidad mm, entre madrastras y hijos sí, biológicos o, ¿verdad? O padrastros e hijas biológicas. mm, Entonces, no, que Keiche que se abrió al respecto y que, digo, ojalá alguien allá afuera le ayude bastante. se identifique. Que se identifique por lo menos y que sepa que di, Mm, pasa y que puede sí, salir. Y en este caso, yo los conozco y mm, la verdad es muy bonito estar con ustedes y cómo se hablan y se tratan y todo. mm, Entonces, desde afuera se ve que salió bien, ¿verdad? sí, sí, gracias a Dios. Entonces, y entonces a raíz de todo esto y todos esos procesos y todo, la pregunta que siempre hago y que siempre busco tocar, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cree, no cree? Que A a ver, partir de todo esto, ¿qué lo ha llevado a pensar? sí, ok, yo digamos, durante todo lo de mi mamá y todo, la verdad, sí, siendo honesto, yo decía, mae, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Sí, ¿Por qué me hace todo esto a mí, verdad? sí. Y así fue durante mucho tiempo, hasta como hace poco, que yo dije, madre, no, yo creo, o sea, digamos, yo creo en Dios, digamos, yo sí creo en Dios, Sí, pero no lo practico, digamos, tal vez no voy a la iglesia, no tal, sí. y hasta que hace poco yo dije, no, no, o sea, pero porque siento que nada más, o sea, ni siquiera como por esa gente que dice como, ay, me pasó un milagro, no, Ujú. sino porque yo hace poco, después de como que el momento difícil que te conté, digamos, de 2024 y todo eso, Sí. de que la pasé difícil, como que ya, como que después de tanto tiempo que lo sufrí y todo, yo dije, madre, no, es que tengo que ser agradecido, o sea, porque digamos, obviamente a mí me pasó todo en ese año y bueno, los años anteriores, y yo decía, madre, pero es que siempre a mí, y bueno, Sí. digamos, entré hasta en depresión, no me acuerdo, digamos, yo estaba en depresión, no quería ni comer, no quería salir, lo mismo, digamos, no quería jugar fútbol, por eso es Sí. que, digamos, no asimilé esas cosas. Ajá. Yo entré en depresión y bueno, digamos, por eso es que todavía como que, digamos, se me marcó la cara, digamos, que me dio depresión, entonces cambio, entonces se me expresó en la cara, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso nada que hacer. Y yo, hasta que hace un poco tiempo atrás, yo tengo uno de mis mejores amigos, ¿verdad? Troconis ahí por si lo ve. Porque Saludo. saludo, porque siempre dice que no lo menciono en nada. Em, Él me dijo como, madre, o sea, es cuestión de cambiar el chip, cambiar la Ujú. mentalidad. Y como que nada más me dijo así, como típico amigo, mae. Sí. Y yo dije, bueno, está bien. Entonces yo me senté y yo dije, más sí, es que tiene razón, o sea, tengo una casa, tengo una familia, puedo ir a jugar fútbol, Ujú. mi cuerpo está sano, o Sí. sea, tengo que agradecer. Entonces siento que a partir de ahí como que puedo decir que me he hecho como un poco más cercano y siempre trato como de una oración, aunque sea el día de, Ujú. ni siquiera como pidiendo nada, solo gracias por todo lo que me da, por bendecirme y ya. Ok. No, di súper bien. Me alegra que se está acercando y que de ahí Mm, poco a poco al final algo que he entendido en lo largo de mi larga vida, ¿verdad? mm, Es que la fe es algo tan personal y con la sí. gente que he hablado y todo, o sea, muchos vienen de familias religiosas, ultra religiosas o muy Mm, abiertas, pero por ejemplo esos que vienen de familias que todos los domingos iban a misa, iban a todas las ceremonias y lo que sea,
no les da importancia hasta que algo les pasó y, ¿verdad? Los Mm, hizo creer sí. realmente. Entonces, es algo muy personal y que en cada quien despierta el momento en que le toque. Y Mm, ya lo importante ahí es sí aceptar y ese llamado, mm, porque eso es, en mi opinión, lo que sucede, te llama. O sea, Jesús, Dios te llama y te da como esa curiosidad de quién es, ¿verdad? sí. Quién es y quiero aprender de él y todo eso. Entonces, qué dicha. Me gustó mucho esta charla, esta plática, Mm, la verdad. O sea, siento que se pudo hablar de todo y se profundizó mucho en el fútbol, que es algo que ah, quería. Entonces, gracias por venir, por contarnos obvio. sus historias y Más todo, bien, mae. gracias por invitarme y espero que a la gente le guste. Mae, like y suscríbanse si les gustó, por favor, porque la banda huevos es el 80% de la gente que lo está viendo. Entonces, mae, muchísimas gracias, de verdad. Claro. Ya. Dale, pues. Yo creo que mi mensaje al mundo es que valore primero todas las cosas que tiene, que sepa que nada es para siempre, que las cosas van y vienen, que la familia también va, se va en algún momento, entonces que aprecien cada momento porque cada momento es único, que valoren todo lo que tienen y que sepan afrontar todo lo que viene, como digo yo, o sea, un poco vulgar la frase, pero la vida es una y es para cagarla, o sea, hay que vivir, o sea, si uno quiere experimentar, experimente, pero que sepa que, digamos, por ejemplo, los que están jóvenes como yo, de que sepa que joven solo es una vez, o sea, que en algún momento ya se va a hacer viejo y ya lo que quería hacer ya no lo hizo, entonces que siento que hay que disfrutar ese momento como si fuera el último, vivir cada día como si fuera el último y ya, digamos, vivir la vida, disfrutarla y sobre todo valorar y expresar ese amor que uno tiene porque no hay que esperar a que les pasen situaciones difíciles de perder a tal vez a seres queridos como para decirles lo mucho que los querían, sino que aprovechen que están vivos para que lo sepan. Digamos, como siento que así como una última frase eh, que me ha salido en TikTok, eh, que a veces la gente se espera dar un ramo de flores hasta que la gente se muera para dejárselo ahí en la tumba y todo, pero ¿por qué no dárselo cuando está vivo para ver la reacción de la gente? Porque a veces siento que eso es lo más bonito y que también que le sonrían a la vida, porque la vida es bella a pesar de malos momentos y que sepan que una sonrisa puede alegrarle el día a otras personas que tal vez sí lo necesiten. Eso. Ujú. Perfecto.